Nunca imaginé que trabajar en la producción de un festival en Los Ángeles cambiaría mi vida. Yo solo era un coordinador de backstage, encargado de que todo funcionara a la perfección. Entre luces cegadoras y el estruendo de la música, mi única prioridad era la estrella principal de la noche, Justin Bieber. Lo había visto cientos de veces en pantallas, pero en persona era diferente. Su presencia dominaba el espacio, su mirada atrapaba, y su cuerpo hablaba un lenguaje que no me esperaba. Todo comenzó con un roce accidental, un choque de miradas, un instante de tensión en el que el aire pareció espesarse. No era solo mi imaginación, él también lo sintió. Lo que pasó después fue un incendio imposible de apagar. Hoy en Pecados Gays te contaré esta historia secreta. Suscríbete y activa la campanita, porque esto se va a poner intenso. El Festival de Música de Los Ángeles era un monstruo de producción. Cientos de artistas, miles de asistentes y un equipo trabajando sin descanso para que todo saliera perfecto. Mi trabajo era estar en backstage, asegurándome de que cada presentación fluyera sin contratiempos. Pero esa noche, mi mundo se sacudió. Justin Bieber era el headliner del evento. Su presentación era la más esperada, la que cerraría el festival con un espectáculo inolvidable. Su equipo era meticuloso y exigente, lo cual significaba que yo debía ser aún más eficiente. El ambiente en backstage era un caos. Técnicos corriendo, bailarines calentando, managers dando órdenes. La presión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Pero en medio de todo eso, él apareció. Justin caminó con una calma que contrastaba con la locura a su alrededor. Vestía un pantalón deportivo negro y una camiseta sin mangas que dejaba ver sus brazos tonificados, cubiertos de tatuajes que parecían contar historias secretas. Llevaba una gorra hacia atrás, pero aún así, sus ojos miel brillaban bajo las luces. Lo vi de reojo mientras revisaba los tiempos en mi tablet, asegurándome de que todo estuviera en orden. Pero él también me vio. Nos escaneamos mutuamente, como si midiéramos la presencia del otro. Su mirada tenía algo extraño, como si ya me hubiera visto antes. Entonces, todo pasó en segundos. Me giré rápidamente para atender un mensaje en mi radio y, en mi distracción, choqué contra su pecho. Mi respiración se cortó. Su piel estaba caliente, ligeramente húmeda. Su perfume, a madera y menta, se mezcló con mi aliento. Sentí su pecho firme contra mí y el calor se acumuló en mi cara. Él me sostuvo por los brazos, sus dedos presionando mi piel con un agarre firme. ¿Estás bien? Su voz era rasposa, grave, con un tono que vibró en mi pecho. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me tensé, tragando saliva. Sí, sí, murmuré, sintiendo su agarre todavía en mis brazos. Pero él no se apartó de inmediato. Su mirada bajó lentamente hasta mis labios. Fue intencional. El tiempo pareció congelarse. Mi respiración era cada vez más pesada. Pude notar cómo sus pupilas se dilataron, cómo su mandíbula se apretó ligeramente. Su pecho subía y bajaba, como si estuviera conteniéndose. No era solo mi imaginación, él también lo sentía. Mi mente gritaba que me apartara, que no interpretara demasiado las señales, pero mi cuerpo no obedecía. Lo sentía tan cerca, tan cálido. Era posible que el pulso en mi cuello latía con fuerza, y estaba seguro de que él podía sentirlo. Sus dedos aún estaban en mi piel, rozándola con una suavidad que me hizo estremecer. Justin ladeó la cabeza, como si estuviera evaluando algo, como si estuviera probando los límites. Mis labios se entreabrieron apenas, sin darme cuenta. Sentí su respiración más profunda. Una de sus manos, que antes sostenía mi brazo, se deslizó lentamente hasta mi muñeca. Fue un movimiento sutil, pero suficiente para que mi piel se erizara. El contacto se alargó un segundo más de lo necesario. Demasiado tiempo. Y entonces, Justin, tenemos que hacer la prueba de sonido. La voz de un asistente rompió el hechizo. Él tardó en reaccionar. No se apartó de inmediato. Sus manos permanecieron en mi piel unos segundos más de lo necesario antes de soltarse lentamente, arrastrando sus dedos sobre mi brazo.
como si quisiera memorizar la sensación. Nos vemos luego, murmuró, su voz más ronca de lo normal. Se giró y caminó hacia el escenario, pero antes de perderse entre el staff, volvió a mirarme por encima del hombro. Ese segundo de contacto visual me dejó paralizado. ¿Había sido mi imaginación? ¿O Justin Bieber realmente acababa de mirarme así? Me obligué a respirar, a volver a la realidad, pero mi piel aún ardía donde sus manos me habían tocado. Intenté convencerme de que solo había sido un accidente, que yo había leído demasiado en el momento. Pero entonces, algo me hizo dudar. Justin ya estaba en el escenario, ajustando su micrófono para la prueba de sonido. Pero en un momento, cuando el técnico le indicó que hablara para ajustar los niveles de audio, su voz resonó con un tono bajo y cargado de intención. Nos vemos luego, repitió, mirando directamente hacia donde yo estaba. Mi estómago se apretó. ¿Me estaba volviendo loco? No tuve tiempo de procesarlo, porque alguien me llamó por radio para otro asunto de producción, pero mi mente seguía atrapada en ese choque de cuerpos, en esa mirada cargada de algo que no me atrevía a nombrar. No tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Esa misma noche, en un pasillo oscuro del backstage, él volvió a buscarme. El resto de la tarde pasó en un borrón de órdenes por radio, luces parpadeando y personal corriendo de un lado a otro. Traté de concentrarme en mi trabajo, en que cada detalle del festival saliera perfecto, pero mi mente seguía atrapada en lo que había pasado. O mejor dicho, en cómo me había mirado Justin Bieber. Me repetía a mí mismo que no significaba nada, que no podía significar nada. Él era Justin Bieber, una superestrella mundial, el rostro de la industria musical. Yo era solo un trabajador más en el backstage, y sin embargo, cada vez que miraba en su dirección, lo encontraba observándome. Primero fue cuando pasó junto a mí, camino al escenario. No apartó la vista. Después, cuando se sentó en su camerino para el retoque de maquillaje. Desde el espejo, me sostenía la mirada. Era sutil, pero presente, como un juego silencioso. Y luego vino el momento que lo cambió todo. Eran casi las 10 de la noche. La última prueba de sonido había terminado y el festival estaba en su punto máximo de energía. Yo me encontraba en un pasillo lateral, revisando el itinerario de los últimos números. Entonces, sentí su presencia detrás de mí. Antes de que pudiera girarme, su voz resonó cerca de mi oído. ¿Tienes un segundo? Un escalofrío me recorrió la espalda. Su tono era bajo, casi íntimo. Me giré lentamente. Justin estaba demasiado cerca. El pasillo era estrecho, las luces tenues, la música retumbaba en la distancia. Su aroma, una mezcla de madera y algo fresco, como lluvia, envolvía el aire entre nosotros. ¿Qué necesitas?, me pregunté, tratando de sonar profesional. Él no respondió de inmediato, solo me miró. Ese mismo brillo en sus ojos, desafiante, peligroso. Solo quería agradecerte por tu trabajo, dijo al fin, pero su tono tenía un peso diferente. Su mano subió lentamente hasta mi hombro. El toque era casual, pero su pulgar rozó mi piel desnuda, justo donde terminaba la manga de mi camisa. Un contacto tan leve, tan breve, pero me encendió por dentro. Mi garganta se secó. Solo hago mi trabajo, murmuré. Lo haces bien. Sus dedos se deslizaron un poco más abajo por mi brazo antes de apartarse. No supe qué responder. La puerta de un camerino se abrió y dos bailarines pasaron riendo. En ese instante, Justin se alejó un paso, como si nada hubiera ocurrido. Pero algo sí había ocurrido. Lo supe porque, mientras se alejaba, volvió a mirarme por encima del hombro y mordió levemente su labio inferior antes de desaparecer en la oscuridad del pasillo. Pensé que todo terminaría ahí, que solo había sido un instante de tensión, una chispa fugaz que se apagaría entre el caos del festival. Pero me equivoqué. Una hora después, cuando salí del área de producción para tomar aire, mi radio sonó. Te buscan en camerinos, tercer piso. Fruncí el ceño. No había nada en el tercer piso, excepto los camerinos privados de los artistas principales. Subí las escaleras con el pulso acelerado. Cuando llegué al pasillo, estaba vacío. Solo luces tenues y el eco lejano de la música del escenario principal.
Di un paso más, y de repente alguien me sujetó del brazo y me jaló dentro de un camerino. La puerta se cerró con un golpe seco, y ahí estaba él, Justin Bieber. El aire se volvió denso de inmediato. Estábamos solos. Se apoyó contra la puerta, bloqueándome la salida. Su mirada ardía. No deberías estar aquí, murmuré, sintiendo cómo el calor subía por mi cuello. Tú tampoco, respondió él, con una media sonrisa. El silencio entre nosotros vibraba con electricidad. Justin se inclinó ligeramente hacia mí. ¿Sabes qué es curioso?, susurró. Que no has dejado de mirarme en toda la noche. Abrí la boca para negarlo, pero su mirada desafiante me dejó sin palabras. No estaba imaginando nada. Él también lo había sentido. Mi corazón latía demasiado rápido. Su proximidad era abrumadora. Esto no puede pasar, susurré. ¿Quién dijo que va a pasar algo? Su voz tenía un tono travieso, pero su cuerpo decía otra cosa. El ambiente estaba cargado. Su perfume, su calor, la manera en que sus labios se separaban ligeramente cada vez que respiraba. Entonces lo hizo. Llevó una mano a la parte baja de mi camisa y rozó mi piel con la yema de los dedos. Un toque mínimo, casi un susurro sobre mi abdomen. Cerré los ojos un segundo. Era una provocación. No tienes idea de lo que estás haciendo, murmuré. Justin sonrió. Creo que sí. Mi cuerpo entero se tensó. Pero antes de que pudiera reaccionar, alguien tocó la puerta. Justin se alejó en un segundo. Justin, es hora del show, gritó alguien desde afuera. Contuve la respiración. El hechizo se rompió. Me miró una última vez, una mirada que me decía que esto no había terminado. Nos vemos luego, murmuró con una sonrisa antes de salir. Me quedé allí, en la oscuridad del camerino, sintiéndome completamente atrapado en su juego. Y lo peor de todo es que no quería salir de él. Me apoyé contra la pared del camerino, sintiendo cómo el aire frío de la habitación chocaba contra mi piel caliente. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. No podía negar lo evidente. Justin me estaba poniendo a prueba. Y lo peor de todo, yo quería fallar esa prueba. Respiré hondo y pasé una mano por mi cabello, tratando de calmarme. Pero mi piel aún ardía, donde él me había tocado, y mi mente no podía borrar la imagen de sus labios separados en ese susurro tentador. El walkie-talkie en mi bolsillo vibró. ¿Dónde estás? Necesitamos coordinar la salida del artista principal. El artista principal. Justin. Tragué saliva y me obligué a salir del camerino. El pasillo ahora estaba lleno de gente. Técnicos corriendo, bailarines ajustando su vestuario, el equipo de seguridad asegurando el área. Pero lo único que veía era a él, al final del pasillo, mirándome de reojo mientras le colocaban el micrófono en el rostro. El momento había pasado, pero la historia apenas comenzaba. El festival estaba en su punto más alto. El escenario vibraba con los bajos de la música. Las luces parpadeaban como relámpagos y la multitud gritaba sin parar. Pero para mí, todo eso era ruido de fondo. Mi mente solo estaba en una cosa. Justin. Después del encuentro en el camerino, algo dentro de mí había cambiado. Sabía que no debía pensar en ello, que no debía darle importancia, pero era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el roce de sus dedos en mi piel. Intenté concentrarme en mi trabajo. Estaba en backstage, asegurándome de que la transición entre artistas fuera fluida. Pero entonces, una voz en mi radio me sacó de golpe de mis pensamientos. Problema en el escenario. Justin tuvo un accidente. El estómago se me hundió. Corrí entre los equipos de producción hasta llegar al costado del escenario. La escena me dejó sin aliento. Justin estaba en el suelo, con la mano apretada contra su pierna. Había un charco de sangre en el suelo. ¡Corten las luces!, gritó alguien. Los bailarines estaban alrededor de él, algunos en pánico. Se había cortado con una estructura metálica del escenario. Me agaché junto a él con el corazón latiéndome en la garganta. Justin, dije, intentando mantener la calma. Déjame ver. Sus ojos se encontraron con los míos. Estaban entrecerrados por el dolor, pero había algo más ahí, algo que solo yo podía ver. Me dejó apartar su mano. La herida no era grave, pero sangraba demasiado. ¡Mierda!,
murmuró entre dientes. Necesitamos un médico aquí, dije por el radio. Number. Su voz fue firme. Me tomó de la muñeca. Mi piel se encendió con su toque. No quiero que esto se haga grande. Solo quédate aquí. El mundo desapareció. El ruido, la gente, todo. Solo sentía su mano apretando la mía. Era un contacto desesperado, como si me necesitara en ese momento más que a nadie. Y entonces lo vi. Algo en su mirada cambió. Ya no era solo deseo, era algo más profundo, algo real. Y eso me asustó más que cualquier otra cosa. No quiero que esto se haga grande, solo quédate aquí. Su voz tenía un tono suplicante que nunca había escuchado en él. Justin Bieber, el ídolo, la superestrella, me estaba pidiendo que me quedara con él. Asentí sin pensar. El equipo médico llegó corriendo, pero Justin se negó a que lo atendieran ahí. Me tomó de la muñeca y susurró en mi oído. Llévame a mi camerino. Mi piel se erizó. Caminé junto a él, ayudándolo a moverse, sin que la prensa se diera cuenta. En el pasillo, lo sentí tambalearse y lo sujeté con fuerza por la cintura. Su cuerpo estaba pegado al mío, su aliento caliente contra mi cuello. ¿Te duele?, pregunté. Un poco, pero hay otra cosa que me duele más. Sus ojos atraparon los míos, y sentí la verdad en ellos. No hablaba de su pierna. Empujé la puerta de su camerino y la cerré tras nosotros. El silencio fue atronador. Justin se dejó caer en el sofá y se pasó una mano por el cabello exhalando fuerte. No puedo seguir ignorando esto, dijo de golpe. Mi estómago se apretó. ¿Ignorar qué? Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Me observó como si estuviera debatiéndose entre hacer algo o contenerse. Y entonces lo vi rendirse. Se levantó de golpe y me empujó contra la puerta. El aire escapó de mis pulmones. Su cuerpo caliente estaba contra el mío, sus manos apoyadas a ambos lados de mi cabeza, encerrándome. No puedo fingir que no quiero esto, susurró, su boca a milímetros de la mía. Sus labios rozaron los míos, apenas un roce. Una tortura. Mi respiración se volvió errática. Dime que me aleje, dijo en un murmullo contra mi boca. Dime que esto es un error y me iré. No respondí, porque no quería que se alejara. Mi silencio fue la única respuesta que necesitó. Justin me besó. No fue un beso tímido o lento. Fue hambriento, intenso, cargado de deseo reprimido. Mis manos, antes tensas a los costados, se aferraron a su cintura. Su piel era fuego bajo mis dedos. Él gruñó contra mi boca, y su mano subió por mi cuello, deslizando los dedos hasta mi cabello, jalándolo ligeramente mientras profundizaba el beso. Me estaba devorando. Mi espalda chocó contra la puerta mientras su cuerpo se pegaba más al mío. Podía sentir su dureza presionando contra mi abdomen. Dime que no lo has deseado tanto como yo, murmuró, su voz ronca contra mi oído. No podía mentirle. Mis dedos se deslizaron bajo su camiseta, sintiendo la piel caliente de su abdomen, cada músculo tensándose bajo mi toque. Él gimió bajo, como un maldito susurro pecaminoso. Y eso me descontroló. Mis labios se lanzaron a su cuello, besando, mordiendo suavemente. Justin jadeó y presionó sus caderas contra mí. Un choque de deseo descarado. «Mierda», susurró. Mis manos subieron por su espalda, recorriendo su piel con hambre. Sentía su respiración agitada, su cuerpo temblando contra el mío. «Cierra la puerta con seguro», dijo con voz entrecortada. Y lo hice. El sonido del seguro de la puerta hizo eco en la habitación. El aire entre nosotros se volvió pesado, cargado de algo imposible de detener. Justin me miró como si ya hubiera tomado una decisión, como si no hubiera vuelta atrás. ¿Seguro?, murmuré, sintiendo mi propia voz temblar. Él no respondió con palabras. Sus manos se deslizaron por mi pecho, bajando lentamente, trazando un camino de fuego sobre mi piel. Me empujó suavemente hasta el sofá. Yo caí sentado. Él quedó de pie, mirándome desde arriba con esos ojos encendidos. «No me mires así», susurré, sintiéndome atrapado bajo su intensidad. Sonrió de lado. «¿Así cómo?», no respondí, porque mi cuerpo ya había respondido por mí. Justin se inclinó
apoyando una rodilla entre mis piernas. Mi respiración se volvió errática cuando su boca encontró mi cuello. Un año, un susurro de labios. Cerré los ojos y dejé escapar un gemido bajo. Su lengua dibujó un camino lento sobre mi piel, dejándome arder. Siempre tan profesional, susurró contra mi oído. Pero dime, ¿así te ves cuando nadie te está mirando? Su mano descendió por mi espalda, quemando cada punto que tocaba. Mis dedos se aferraron a su camiseta. La tela era un obstáculo molesto entre nosotros. No pude evitarlo. Se la quité en un solo movimiento. Su piel caliente chocó contra la mía, su respiración agitada rozando mi boca. Me besó de nuevo, pero esta vez no hubo paciencia. Era hambre pura. Mis manos recorrieron su espalda, sintiendo cada músculo tensarse bajo mis dedos. No tienes idea de cuánto he pensado en esto. Jadeó entre besos. Mis labios bajaron hasta su clavícula, mordiendo suavemente. Justin soltó un gemido grave. Su cuerpo tembló ligeramente. «Mierda», susurró con una risa entrecortada. «Vas a matarme». Pero él era el que me estaba volviendo loco. El sonido de su respiración descontrolada, la forma en que sus dedos se aferraban a mi cintura, la tensión insoportable entre nosotros. Todo estaba a punto de estallar. Y entonces, alguien golpeó la puerta. El hechizo se rompió. Ambos nos congelamos. «Justin, tenemos que irnos. La prensa te espera». La voz del manager sonó al otro lado. Nos miramos con el corazón latiéndonos en la garganta. Justin cerró los ojos con frustración, maldiciendo en voz baja. Se apartó lentamente, pasando una mano por su rostro. «Un maldito segundo más», murmuró. Yo traté de recuperar la respiración, de no dejarme llevar por la adrenalina que aún recorría mi cuerpo. Él se inclinó una última vez y me besó despacio, con la promesa de que esto no terminaba aquí. Se giró hacia la puerta, respiró hondo y abrió como si nada hubiera pasado. Pero cuando salió, antes de perderse en el pasillo, me miró por encima del hombro y sonrió con picardía. Sabía lo que había hecho, sabía lo que había dejado en mí. Y lo peor de todo, sabía que yo lo quería aún más. El camerino aún olía a su perfume, a su piel, a su respiración acelerada sobre la mía. Pero él ya no estaba. Justin se había ido como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera devorado con sus labios, como si no hubiera dejado su marca en mi cuello, invisible a los ojos del mundo, pero ardiendo en mi piel. ¿Para él había sido solo un instante? El resto de la noche pasó en un borrón. Yo me movía en automático, cumpliendo con mi trabajo. Pero cada vez que lo veía en el escenario, con su energía, con su sonrisa de estrella, sentía que me asfixiaba. Yo nunca podría ser parte de ese mundo. Y sin embargo, esa misma madrugada, él volvió a buscarme. 3:27 a.m. Mensaje de Justin. ¿Estás despierto? Mi estómago se contrajo. Sabía que responder era un error. Sabía que, si lo hacía, volvería a quedar atrapado en su juego. Pero mis dedos se movieron solos. Yo. Sí. Justin. Ven a mi habitación. No había contexto. No había justificación. Solo una orden disfrazada de invitación. Y yo obedecí. Su habitación de hotel estaba en penumbra. Justin abrió la puerta sin decir una palabra. Solo me miró, me dejó entrar y la cerró tras de mí. Nos quedamos frente a frente, el silencio denso entre nosotros, pero nuestros cuerpos ya sabían lo que querían. No hubo conversación, no hubo dudas. Él me besó como si llevara horas esperando hacerlo otra vez. El fuego entre nosotros renació de inmediato. Sus manos en mi cintura, las mías en su cabello, su respiración acelerada contra mi piel. Nos hundimos en la cama sin pensarlo. Esa noche ya no hubo límites. Cuando desperté, él ya no estaba a mi lado. Solo quedaba el frío en la cama, el sonido de su ducha corriendo en el baño. Mi corazón latía lento, con un peso en el pecho. Me vestí en silencio. Miré el reflejo de mi rostro en el espejo de la habitación. ¿Qué carajo estaba haciendo? Fui hasta la puerta. Mi mano tocó el picaporte. Y en ese momento, escuché su voz detrás de mí. ¿Te vas sin decir nada? Me giré. Justin estaba en la entrada del baño.
con el cuerpo cubierto de gotas de agua, una toalla atada a la cintura. Dios, era hermoso, pero también era peligroso. No creo que esto tenga sentido, dije en voz baja. Él frunció el ceño. ¿Por qué? Tragué saliva. Porque voy a salir por esa puerta, y mañana volveré a ser nadie para ti. Porque esto es una fantasía que va a destruirme. No pertenezco a tu mundo, Justin, solté al final. Su mandíbula se tensó. Eso lo decides tú, negué con la cabeza. Pero él no me dejó ir tan fácil. Se acercó, poniendo su mano contra la puerta detrás de mí. Si cruzas esa puerta, dime que no significó nada. Mi corazón se detuvo. Él me estaba pidiendo una mentira. Una que yo no podía decir. Me mordí el labio. Sabía que no tenía respuesta para eso. Y entonces, su celular vibró en la mesa de noche. Miré de reojo. Un mensaje de su manager. Los rumores han empezado. Hablamos en la mañana. Sentí un nudo en la garganta. El mundo ya estaba sospechando. Y no tardarían en hacerme desaparecer de su vida. Justin vio el mensaje y por un instante vi algo en su rostro. Duda. Esa fue mi respuesta. Abrí la puerta y salí sin mirar atrás. Días después, el escándalo explotó en redes. Rumores sobre Justin y alguien del equipo. Especulaciones. Fotos borrosas de su hotel. Pero mi nombre nunca apareció, porque alguien se había encargado de borrarlo antes de que la historia saliera a la luz. Sabía lo que eso significaba. Sabía que él lo había permitido. Justin Bieber protegía su imagen, no a mí. Y así fue como entendí todo. Lo nuestro fue un incendio, un deseo prohibido, una historia que nunca podría ser contada. Y aunque él nunca volvió a escribirme, sé que, en algún lugar, sigue recordando esa noche tanto como yo.